Si eres de LATAM, evidentemente llega un punto en tu formación estudiantil donde se te enseña sobre el que quizás sea uno de los eventos más importantes en la historia del mundo, y sin lugar a dudas, el más crucial para este hemisferio del planeta, la conquista de los europeos en el continente americano. Dependiendo del tipo de profesor o profesora que tuvieras, te podrías llegar a encontrar relatos muy distintos sobre estos hechos. Hay quienes se imaginan la América precolombina como una utopía perdida, donde la gente montaba tapires y hablaba con los jaguares. Un nuevo jardín del Edén destruido por los aberrantes españoles que acabaron con el balance natural entre el humano y el coatí. Para otros, quienes se creen parte de un imperio que lleva 200 años sin existir, todo es una tragedia, en la que los ingleses son culpables de prácticamente todos los males del mundo, y básicamente se salieron con la suya al destruir lo que era una entidad política próspera, rica y multicultural. Que a ver, cierto punto tienen en que los ingleses saben cagarla, ¿no? Ahora, como todo en la vida, las cosas son mucho más complejas en la realidad, y sobra decir que muchas de las perspectivas que circulan sobre eventos históricos están llenas de errores, asunciones y omisiones en pos de construir cierto tipo de relatos. Tristemente en la educación latinoamericana es muy común que la historia sea manipulada en los libros y las aulas de clase, para generar lo que usualmente el Estado crea conveniente o nada más se replican enseñanzas pasadas, sin que muchos profesores se den cuenta que la historia es una ciencia con sus nuevos descubrimientos y actualizaciones. También cabe decir que usualmente los mitos más convincentes son los que tienen parte de verdad, haciéndolos más creíbles, aunque su parte verdadera pueda haber sido manipulada, recortada o simplemente estar incompleta. En este video te presentamos tres de los mayores mitos de la conquista de América, de forma que puedas hacer una comparación con lo que a ti te enseñaron y así puedas aprender algo nuevo. Sin más dilación, prepárate un cafecito y comencemos. Cuando se nos enseña sobre la conquista de América en el colegio, la razón que se le suele dar al por qué los españoles resultaron victoriosos en contra de los grandes imperios americanos como el México o el Inca, pese a que los conquistadores nada más eran unas cuantas docenas de hombres, los cuales no eran necesariamente guerreros adiestrados, es que la superioridad tecnológica europea era simplemente demasiado grande. Y es que mientras el viejo continente estaba en pleno renacimiento, adentrándose en la era de los descubrimientos y las invenciones, el nuevo mundo apenas salía de la edad de piedra, con un solo puñado de sociedades dominando la metalurgia del oro y los asentamientos sedentarios, o al menos esa es la idea que muchos libros de texto escolares trágicamente dan a entender. Elementos como la brújula, el astrolabio, la carabela y el lenguaje escrito fueron cosas que los europeos tenían y los nativos americanos no, que ciertamente fueron cruciales para el viaje transatlántico y por tanto el proceso de conquista de las Américas, dejando ver que sí hubo algunas desigualdades tecnológicas que ciertamente favorecían a los europeos. No obstante, esos no son los artículos que la mayoría de la gente piensa que resultaron claves para la victoria de los españoles y portugueses, siendo lo popular creer que los caballos, la pólvora y las armas y armaduras de acero fue lo que le dio la ventaja definitiva a los españoles en las grandes batallas contra los nativos americanos, pero realmente no es tan así. Y es que si bien los caballos y la pólvora resultaron impactantes a las poblaciones del Nuevo Mundo, la sorpresa rápidamente se disolvió. No pasó mucho tiempo en que las cargas de caballería espantaran a los guerreros indígenas a que estos mismos guerreros aprendieran que las lanzas y las emboscadas eran una forma excelente de eliminar a un jinete o a su caballo, y en el mejor de los casos a ambos. Y pues la pólvora. Esto es un trabuco del siglo XV, el arma de pólvora predilecta de la época, pesada y lenta de recargar. Pese a que disparaba una sola bala, no servía si llegaba a humedecerse, además de que tenía tan poca precisión y rango que la única forma de realmente darle utilidad era usarla prácticamente a bocajarro, por si no fuera un arma lo suficientemente mala. De por sí los españoles ni siquiera tenían muchas, haciendo que dependiera mucho más de las ballestas que de la misma pólvora, que aparte de intimidar la primera vez, no servía de mucho. Obviamente en la actualidad cualquier arma de fuego decente es superior que los arcos de flechas y que las ondas de piedra, pero estos dos siguieron siendo usadas en la guerra hasta finales del siglo XVIII, con tropas arqueras indígenas siendo parte crucial para la victoria de los españoles en la Guerra de la Sucesión Austriaca, durante la cual mercenarios indígenas ayudaron a repeler a los ingleses en su intento de tomar ciudades costeras del virreinato como Cartagena.
Caso que deja ver que en cuestión de armas a distancia, americanos y europeos no tendrían una desigualdad realmente considerable, sino hasta entrado el siglo XIX. Para ese punto probablemente te estés preguntando, querido espectador, ¿qué hay del acero? Eso sin duda le dio poderosas armas y armaduras a los españoles que los hubieran hecho casi invulnerables ante un enemigo que solo usaba piedra y tela reforzada para el combate. Y pues en teoría sí sería. Sin embargo, esa clase de equipamiento era prohibitivamente caro para la mayoría de soldados conquistadores que, lejos de ser patrocinados por el rey, se tenían que comprar su propio equipo para ir a la guerra, además de su tiquete de barco a las Américas. Muchos europeos tendrían cascos o armas de acero, pero difícilmente un set completo, si no eran los líderes de la expedición, claro. Muchos de los que no se podían permitir ese tipo de cosas, en su lugar se traían armas de hierro, siendo estas mucho más comunes, dado que si bien el hierro es un metal, es uno mucho menos duro, resistente y duradero que el acero. Es también más barato, siendo usualmente la opción predilecta. Entonces, si la tecnología no fue la clave, ¿qué hizo que ganaran? La verdadera arma secreta fue la diplomacia. Cortés, por ejemplo, no se lanzó solo contra los mexicas. Primero buscó y convenció a pueblos enemigos para que lo apoyaran, prometiendo que con los españoles pagaría menos tributos. Así, cuando llegó la hora de atacar Tenochtitlán, los ejércitos estaban más o menos igualados en número, y aunque los españoles eran pocos, tenían el apoyo de miles de guerreros indígenas. El rol que jugaron los indígenas en la conquista es algo que exploraremos a profundidad más adelante. De momento queda claro que la tecnología, si bien ayudó a los europeos, tampoco les dio una ventaja drástica. Con eso en mente, podemos pasar al mito número 2 y seguir explorando las limitaciones del poder español. Tal vez has visto este famoso mapa del Tratado de Tordesillas de 1494, que muestra cómo España y Portugal se dividieron el mundo casi entero con una simple línea. Viéndolo así, parece que dos reinos pequeños de la península ibérica se quedaron con medio planeta. Pero si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Si miramos un mapa más ajustado a lo que realmente conocían en el siglo XV, vemos que buena parte de Norteamérica y casi toda Oceanía seguían siendo un misterio total para los europeos. Esto muestra que muchos mapas modernos pecan de anacronismo, pintan territorios como parte de España o Portugal, aunque ni siquiera sabían que existían. Y eso puede dar la idea falsa de que esos países tuvieron influencia en todo el planeta desde el inicio. Incluso si nos quedamos solo con los territorios que sí conocían, la realidad es que España no controlaba todo lo que deseaba controlar. Por ejemplo, zonas como Florida, el norte de México, la Amazonía y el Darién apenas estaban en el papel como parte del imperio, pero nunca fueron conquistadas del todo. Muchas de estas regiones empezaron a ser colonizadas siglos después, y no por España, sino por los nuevos estados latinoamericanos que nacieron tras la independencia. Además, aunque siempre se habla de la conquista de los mexicas y los incas como si ahí hubiera terminado todo, la verdad es que en otras muchas regiones la resistencia indígena siguió durante siglos. En la península de Yucatán, en las sierras andinas, en el Chaco o en la Guajira, hubo grupos que se defendieron hasta el siglo XVIII e incluso más allá. Y hasta en territorios controlados por España, como Cuba o Filipinas, las órdenes de la corona muchas veces se cumplían a su manera. Había bastante autonomía local. Si comparamos el primer mapa con esta realidad, vemos que el imperio español fue muy diverso, complejo y mucho menos todopoderoso de lo que realmente se cree. La conquista no fue un proceso corto ni total, fue largo, complicado, lleno de pactos, traiciones y zonas que nunca fueron realmente dominadas. Y eso deja preguntas muy interesantes. ¿Cómo a pesar de toda esa resistencia se consolidó la cultura hispánica en América? ¿Solo los españoles son responsables del exterminio de los pueblos originarios o hubo otros actores? De momento, dejamos esas preguntas abiertas y seguimos con el tercer mito. Como su propio nombre indica, el mito del conquistador blanco nos invita a criticar nuestra concepción sobre los eventos relativos a la conquista de América, principalmente hacia su modelo de organización y conformación, del cual conocíamos solo por los sesgos y la falta de examen crítico de los que lo escribieron. Esto último es importante ya que nos revela la diferencia entre los eventos y la narrativa de escritores españoles. En realidad, los españoles no solo eran inferiores a sus enemigos indígenas, sino que también a sus aliados indígenas, siendo estos últimos claves en su victoria. Además,
Cabe recalcar la colaboración que recibieron de individuos africanos esclavizados, que tuvieron un rol importante en todo este periodo. Por ejemplo, los indígenas acompañaron a Alvarado en su conquista de Guatemala en 1524, donde escribió una vez que eran 250 españoles y entre 5.000 y 6.000 indígenas, situación calcada de la conquista de México entre 1519 y 1521. Incluso las fuentes conocidas como los cantares mexicanos evocan una alternativa a la historia suscitada por los españoles, donde los eventos de la caída del reino azteca sería más bien la retaliación de los enemigos del imperio azteca, en donde fueron acompañados por los españoles. Y esto no se encuentra en ningún manual de historia, y como es de esperar, los españoles otorgaron a sí mismos la victoria por sus propios medios. Es cierto que los españoles fueron acompañados por los indígenas y que sus más famosos aliados fueron recompensados con poder político en el nuevo régimen, pero en ningún caso ellos eran agentes pasivos del plan político español. Los indígenas aspiraban a utilizar la presencia española para promover sus propios intereses. Otro ejemplo bastante emblemático fue la conquista del reino inca. Dado que incluso teniendo en cuenta las pestes y la alta inestabilidad política del imperio, Pizarro, si no fuera por la negociación y explotación del sistema de alianzas sociales de los Andes, no hubiese podido, en primer lugar, la victoria contra los incas y segundo, la estabilidad del régimen al tiempo que conquistaban nuevas colonias. Los indígenas proliferaron como grandes aliados de los españoles en muchas más conquistas, pero en esos acontecimientos también aparecieron y fueron olvidados posteriormente a los negros que lucharon al lado de los españoles, agentes marginalizados de la historia. Uno de los trayectos que más resuenan fue el de Juan Valiente, esclavo en la Nueva España. Tuvo la oportunidad de correr suerte en la conquista de Chile, al lado de Valdivia. Vivió como un hombre libre del siglo XVI en la capitanía de Chile, con miedo de volver a sus estatus de esclavo en México. Afortunadamente, murió sin conocer de nuevo a la servidumbre, ya que murió en 1553. Eso sí, en una batalla contra los araucanos. Otras historias parecidas las encontramos en la vida de Juan Garrido en la Nueva España, Sebastián Toral en Tierras Mayas, Pedro Fulpo en Costa Rica, Juan Bardales en Honduras y Panamá, Antonio Pérez en Venezuela, Juan García en Perú y Juan Beltrán en Chile. En efecto, los españoles no fueron los únicos conquistadores. En ninguna parte de las Nuevas Indias estuvieron solos. Es toda una distorsión del siglo XVI que se expandió en el siglo XVIII. Ya para terminar, todo lo visto deja ver que la conquista fue un fenómeno sumamente complejo que deja muchas interrogantes, que este corto video no espera responder. De hecho, todo este ejercicio, lejos de buscar grandes respuestas a algunas de las cuestiones históricas más polémicas de la actualidad, lo que realmente quiere es que se siga debatiendo, analizando y reflexionando sobre todo este fenómeno. Que tú, espectador, sigas buscando informarte más y más y no te quedes con un solo relato absoluto. Ahora, si llegaste hasta aquí en el video, infinitas gracias. El grupo de trabajo que hizo este video aún es novato en la labor, pero sin duda ha sido un esfuerzo satisfactorio. Te invito a suscribirte y regalarnos un like para tener más contenido de este canal y hasta la siguiente clase.